Hola, 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 olis y bienvenidos una vez más a la vida. A la vida no es fácil. Y para cerrar con broche de oro la semana, como siempre y como les digo, como les aviso, como les comento, súper contento de poder tener esta libertad de tiempo para poder grabar realmente todo lo que estamos grabando, hablar de todo lo que estamos hablando, que a veces incluso siento que quedo corto y me gustaría grabar podcast de 3 horas 45, pero realmente es que todavía no estamos ahí porque puede que bueno, para nada, comenzar ya mismo un update de Venezuela Situation, Venecan Situation. ¿Qué les puedo decir? Más, menos, más. Se dieron cuenta de lo que sucedió con el Alex Saab, que lo capturaron, lo entregaron ellos mismos. O sea, ya realmente ya yo empiezo cada día a creerme más que esto es un thriller de Hollywood, ¿me entiendes? O sea, una narcopelícula, una película de corrupción, de acción, donde se están cuidando las cabezas cada uno, donde o sea, no tenemos ni la más mínima idea de cómo será la situación interna, pero entre una cantidad de criminales no creo que sea la situación más positiva realmente, y que la solución para ellos siempre fue la tortura, la venganza, la muerte. Entonces pues no creo que se estén tratando como hermanos amistosos ellos allí. Y pues bueno, una cantidad de conclusiones que pudiera sacar cualquiera, pero bueno, ¿quién se lamenta obviamente de la captura de este señor? Las viejas del club, obviamente, más igualida, la gorda del club. Esa señora es quien debe estar ahorita lamentándose la caída de este señor. ¿Por qué? Porque este viejo era el que hacía los negocios millonarios, súper corruptos, en la época de crisis más oscura. Era quien llevaba el alimento horrible que consumimos durante mucho tiempo los venezolanos, y recibíamos como migajas de ellos por parte del gobierno, llamadas cajas del club. Entonces este señor era quien hacía esas transacciones, quien llevaba esa comida que quién sabe de dónde coño de madre la traía, en qué condiciones la traían, cuando cantidades de comida que llegó vencida en las peores condiciones, y cuando no tenían las peores condiciones y estaban en capacidad de consumirse, probabas el producto, era el peor producto de la vida, era el producto más horrible de la vida. Si tú querías buscar harina, conseguían la más barata, la más horrible, esa era la harina que te daban a ti. Y entonces cuando tú probabas el sabor y comparabas a la exquisitez que el venezolano está acostumbrado, que eran arepita frita de harinita pan y cualquier derivado de que se pueda freír o fritar en el aceite, todo con los aceites que se utilizaban allá, pues resulta que eso era una total barbaridad. Era una ofensa, tanto, mejor dicho, marico, es que uno se sentía humillado, marico, comiendo eso, sabiendo que era suficiente quizás para llenar tu estómago. Era indignante comer una vaina de esa tan horrible por el sabor, que te mataran por intentar pagar una vaina que te estaban regalando súper barata, pero era lo único que había para poder llevarte una comida a la boca, y que aparte te llegara vencida, o sea, que tuvieras que botarla. No tiene sentido. Entonces te das cuenta de por qué
había crisis porque había una gente que sacaba la comida de la basura para poder darse un bocado porque no había absolutamente nada. Y tú dices, claro, la persona que obvie estas cosas y que se olvide de esta mierda en este punto de la historia, esa persona es quien yo más voy a repudiar y quien más va a recibir rechazo, porque estas son cosas que no se pueden olvidar y que no se pueden perdonar. Pero bueno, para continuar, bueno, nada, por allí, noticias de que ayer se estrenó una película llamada Aún es de noche en Caracas. No sé si protagonizada diría realmente, pero parte del elenco es casi todo venezolano. Edgar Ramírez hace parte de esto y ayer fue el estreno, hace unos días fue como la gala de la película, el preestreno, ya ayer fue el estreno y nada, pues esta película no fue grabada realmente en Venezuela, pero está ambientada sobre una situación específica que en medio de miles de situaciones y de historias que pueden haber existido o pudieran haber existido en este momento de cosas, de casos realmente oscuros o de pronto difíciles o súper drásticos con respecto a la tortura, no diremos directamente a la tortura, pero es como al conflicto real que hay con el régimen, con una dictadura. Entonces esto es como un símil de la película Simón, que ya creo que la recordé hace días y hablé de ella, creo que también hace mucho tiempo en el otro podcast, donde expliqué más o menos de lo que trataba y la historia que traía. Es una historia real, donde explica una situación, una historia específica de alguien que pertenecía a las marchas, a las guarimbas, a las protestas, y fue capturado junto a su corillo por la Guardia Nacional. Los llevaron al helicoide, los torturaron, con uno de ellos o con más de uno se le pasó la mano, mataron al muchacho y este muchacho queda con el cargo de conciencia de que por culpa de él falleció su amigo. Y pues bueno, él narra la historia realmente de lo que pasó y cómo migró y dónde está y esto. Entonces esta no es específicamente así, pero esta trata también de un tema real en contra que habla de la lucha que hay contra este régimen, contra esta oposición y contra este problema que existe en Venezuela. La película fue grabada, creo que en su totalidad, no en su totalidad, fue grabada en casi la mayor parte en México, y fueron unas partes que se grabaron en Venezuela, pues sobrepasando por encima o por debajo de los protocolos, ¿me entiendes? Quizás mintiendo un poco al respecto de que no era específicamente una película para eso, sino que era para otra cosa, pero se grabaron unos pietajes en unas partes en la misma Venezuela, cosa que también es algo un poco triste incluso hasta de decirlo, porque como así que no se puede grabar algo ambientado en Venezuela en la propia Venezuela. Pero como hablas de un tema delicado y mencionas una realidad, un secreto a voces, que es lo corrupto y lo dañino y lo demente que es esta dictadura, entonces pues bueno, a pesar de que estamos en el tiempo que estamos y que la situación política es la que estamos actualmente, que no lo hemos vivido en casi 30 años, igual no está del todo librado la batalla. Entonces pues no se entiende que de lo frágil y lo delicado que es tocarle un tema de esto a un gobierno de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso más allá de lo que estoy hablando, es como para notificar que existe esta película, y quien le interese y quien le verdaderamente sienta, porque como le digo, quien vio al menos la otra película, la que dije, Simón, es algo muy dramático, pero que te identifica como venezolano. Esto no lo he visto, pero según lo que ya he visto, lo que ya he escuchado de gente que ya la vio, es que esto te hace sentir identificado, quieras o no, por el tema que tú dices. Claro, esto es obvio que pasa siempre en mi país, y que posiblemente hay gente que tiene un caso hasta peor o un poquito menor, pero siempre todo el mundo está en un peo de esto. Bueno, otra cosa que quería decir, que
Steven Spielberg, director de cine famoso, obviamente mundialmente conocido, alcanzó el estatus, el nombramiento, la mención, el galardón de ser el único y primer artista en llevarse, no es que esto no es un premio, sino que ser catalogado como un artista EGOT, que es la E, la G, la O, la T, EGOT, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada inicial representa un premio en un tipo de arte específico, el cual quien logra premios dentro de estas categorías es porque tiene un palo un éxito en el mundo con una obra de estas. Me refiero a el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Entonces, el Emmy es el premio que se le otorga a las series o específicamente ya en este tiempo más al contenido televisivo. Late night, morning show, comedy show. ¿Me entiendes? Todo esto que pasa en la televisión, mejor serie de drama, mejor serie de comedia, estos premios son los que repito la palabra estos premios otorgan un galardón, para no decir estos premios premian a el arte, el contenido de la televisión. Llámese serie, llámese programa, llámese de comedia, de terror, de esto, tema de la mañana, tema de entrevista. Todo el contenido que pasan en la televisión, más americana obviamente porque los premios son de allá, pero es televisión en general. Esto es donde se categoriza el mejor de cada o los mejores de cada parte de la televisión y son premiados, ¿cierto? Emmys. El Grammy, que obviamente todos entendemos que Grammy es de música, porque hablamos hace unos episodios atrás sobre el Grammy americano y lo que va bonito y esto. Entonces, el Grammy obviamente es el premio a la música. Entonces, quien tiene un premio Emmy es porque logró hacer un contenido en general, para no mencionar qué fue, pero el que hizo una serie, el que hizo un programa, el que hizo un show, el que produjo o creó o escribió cualquiera de estas cosas para la televisión que tuvo tanto éxito que se llevó un premio. Steven Spielberg tiene su premio Emmy que se ganó con su propio mérito. El premio Grammy, que es la última adquisición que le faltaba para completar el grupo, lo hizo bajo siendo parte de un documental, pero siendo parte de la música del documental, si no tengo entendido, quizás estoy equivocado, pero resulta que esta música específica que hicieron del documental o de la obra fue nominada, y entre las nominadas fue la ganadora. Entonces, pues, independientemente del lugar que ocupó en la producción, en la creación, está metido a nivel de que pues el premio también se le otorga a él y quizás a otra persona por el trabajo, pero el premio es de él y se llevó un Grammy. Entonces quiere decir que Steven Spielberg también ya tiene un Grammy. El premio Oscar de este es el que creo que tiene más, y no por mencionar ahora en este momento porque no tengo los datos, pero por las películas que tiene y la trayectoria que tiene en el cine, Steven Spielberg tiene múltiples Oscar por sus diferentes obras de arte, tanto como director y creo que como otras varias premiaciones, pero igual no quiero mencionar porque no tengo la data acá, repito. Bueno, entonces ya hemos llenado 3 espacios de la E, la G, la O, que es el Emmy, el Grammy y el Oscar. Ahora falta la T, que es el premio un poco menos conocido, pero no quita lo relevante y lo importante para el arte y el entretenimiento. Y es el premio Tony, que es la T. El premio Tony es el premio que se le otorga a quien tiene una obra de teatro.
El premio Tony es el premio que se le otorga a la nominación de las diferentes múltiples obras de teatro famosas en el mundo, que pues quizás porque en tu cultura o en tu país no esté tan arriba, tan popular el teatro. Resulta que pues en sitios como los Estados Unidos el teatro es algo muy apreciado, muy valorado. Entonces quienes dominan este arte, quizás para ellos lo ven como un arte mucho más underground, pero quizás mucho más difícil, porque es como, obviamente, actuar un personaje como en una película, pero no hay, sí hay ensayos, pero no hay repetición de escena hasta que de todas las escenas quede la mejor, y ya luego se trabaja con la grabación de la escena, se filtra la imagen te hace ver o más bello, o más bonito, o te vas a escuchar mejor, o te hace lo que sea mejor. Ahora, en el teatro es quizás el arte en su más pura expresión, porque primero, entre antigüedad de artes, creo que la música y el teatro son de los artes más antiguos. Ahora, la actuación en el teatro es mucho más marcada, porque tú no simplemente te vas a reír, tú tienes que hacer una muy buena risa para que todo el mundo, desde allá, desde la última silla, pueda ver que tú te estás riendo. No simplemente es jaja. Quizás tienes que hacer un jajajajajajaja muy grande. Poniendo un ejemplo de lo que quizás se debe hacer en el teatro. No soy actor ni soy director de teatro, mucho menos, pero soy muy fanático del arte, como he repetido múltiples veces. Entonces sí me he dado muchas veces la tarea a querer leer un poquito más allá para tener un poquito más de conocimiento al respecto. Entonces, en el teatro es como que es un arte underground que respetan mucho los mismos actores de Hollywood o de otro nivel de película, de serie, porque esto representa quizás una capacidad de gente que lo hace mucho mejor, con mucho más drama, más naturaleza. Cuando toca llorar, lloran. Cuando tocan gritar, gritan. Cuando se alegran, cuando saltan. Y por eso le digo, cada estrecho de mano, cada apretón, cada salto, cada grito, cada impresión que ellos vayan a dar de su rostro y de su físico, debe ser un poco más afincado, con mucho más drama, con mucha más dedicación, para que realmente se vea o se exprese el sentimiento a quien está consumiendo la obra de teatro. Pero más allá de eso, repito, Steven Spielberg también tiene un premio Tony por ser parte, no sé en qué parte, pero por ser parte también de una obra de teatro. Quizás, posiblemente hasta la misma obra sea creada por él, pero esto le hace llenar 4 premios en 4 gremios distintos del entretenimiento, el cual también, primero, aparte de que es un hito quien logre esto, él es el primero que logra crear este hito. Posiblemente en adelante en la historia, en alguna parte, algún otro lo ganará, pero entonces mira posiblemente lo multifacético, lo creativo, lo flexible que puede ser tu creatividad para poder abarcar tantos ámbitos y tener éxito, que cada obra que hayas hecho haya tenido un éxito tan relevante que sea premiado, porque lo que es premiado en una nominación de esta es que entre los que están allí, que serían 5 o 6, poniendo un ejemplo de los nominados, esos son los 6 mejores del año, pero entre los 6 mejores del año hay un ganador que es el mejor de los mejores entre esa categoría. Entonces, que tu obra de arte sea no la misma obra, sino cada obra de arte en cada gremio sea premiado y llegues a este galardón, es como ser un galáctico, marico, como ser un bicho con skills súper poderosos, como dominar los 4 elementos, ¿me entiendes? Como que en la serie, como en el Avatar, ¿no? O sea, hay unos que dominan el fuego, hay unos que dominan la tierra, unas vainas, pero el Avatar es el único que tiene la capacidad de dominarlos todos al mismo tiempo. Entonces los de fuego son los únicos que de pronto tienen del fuego derivar que si el rayo. Entonces utilizan fuego y rayo. Pero, ¿cómo decirlo? Quien tiene el ADN para poseer las 4 cosas, el único es el Avatar. Entonces, quien únicamente pueda tener
las 4 capacidades de hacer 4 horas de arte, diferentes gremios, diferente ambiente, diferente escenario, y aún así que sea tan buena, que sea premiada, eres como el Avatar, marico. Eres como un bicho súper elevado, iluminado, que ya está en otro nivel donde los plebeyos o los mortales no pueden tocarte. Y mira la edad que puede tener ese señor, quizás más de 80 años, ¿me entiendes? Y N cantidad de trayectoria y de capítulos y de episodios y de películas y de todo lo que haya hecho para que 4 de sus obras sean premiadas, porque posiblemente, como dije, quien tiene más en el Oscar. Y pues bueno, para continuar en nuestra travesía, bueno, nada, por allí viene el Super Bowl. El Super Bowl. Y como ya les había hablado, no quiero tener que guindarme nuevamente aquí a hablar de Bad Bunny otros 48 minutos, porque fácilmente puedo hacerlo sin peo. Así que bueno, nada, quiere decirles que viene el Super Bowl. Obviamente posible creo yo que no habláramos inclusive de esto el lunes. ¿Por qué? Porque yo grabo los episodios de lunes a los domingos. Y creo que lo más seguro es que grabe el episodio antes del Super Bowl, para luego tener pues la disponibilidad de tiempo y sentarme a verlo con calma. Ya el lunes sale el episodio del domingo, pero entonces no hablaríamos ni opinaríamos al respecto, sino que entonces ya cuando grabe el episodio del miércoles, entonces allí es donde voy a dar mi verdadero criterio al respecto de lo que pasó. Entonces eso también daría cancha de que en verdad las viralidades se hagan virales, pero igual no importa, igual vamos a dar nuestro punto de vista también en ese episodio. Exactamente, pero nada, con obviamente ayer cuando estaba por la tarde fue la entrevista de él como pre al show. Y bueno, dijo un par de cosas allí, le preguntaron un montón de cosas de su vida privada, cómo se siente, cómo esperas tú la vuelta, la típica entrevista. Y como siempre rompió con un outfit súper triple doble mega hijo de puta, con una chaqueta de piel así gris toda obscena, y cargaba pues un traje pues de vestir de flu, de tal, de gris con líneas blancas, y carga obviamente las Badbo 1.0, que también vamos a hablar de eso más adelante cuando realmente cuando realmente exista ya el release completo y haya un colorway y podamos hablar de tenis y de zapatos. Obviamente vamos a hablar de las Badbo número 1. Pero entonces ayer el pana cargaba las Badbo blancas con negro. Y quiero hablar un poquito aquí para resumírselo. Es que estas son las primeras auténticas diseños de él propio. ¿Qué quiere decir esto? Hay un montón de versiones, hay como 40 versiones, que obviamente no salieron ninguna de las 40, salieron quizás 5 versiones, que son los los tenis que han salido, que son como la Forum, son la Response, bueno, también salieron las bailarinas, que o sea, es que hay muchos tenis que han salido, que es tanto que no he podido, pero son como 5, 6, 7 estilos que han salido realmente desde que empezó la colaboración. Pero son estilos que ya Adidas tenía, y eran estilos rediseñados con la creatividad posiblemente del equipo o del mismo Bad Bunny. Entonces era como que las Adidas Campus, Bad Bunny, las Adidas Forum, Bad Bunny, las Response L, Bad Bunny, ¿me entiendes? Ya eran estilos y diseños de Adidas primeramente, y ya simplemente se rediseñó, se customizó, como hablé hace mucho tiempo de la customización, el diseño para que fuera un Adidas versión Bad Bunny de un Adidas ya existente. Son las versiones que hay por ahí en la pista. Ahora, el Badbo 1.0 es un diseño ya exclusivamente diseñado para Bad Bunny. O sea, es el diseño Bad Bunny. No sé si lo hizo él de su propia mano, con qué cantidad de gente tuvo ayuda para crear este diseño, pero este diseño es el primero de su categoría. No es una versión de Adidas transformada para Bad Bunny, repito, es
un tenis diseñado por el equipo de Adidas y de Bad Bunny como la primera versión del zapato Batbo 1.0. Me encantaron. Obviamente, creo que cuando se filtró la primera foto, las primeras imágenes era como de blancas con la combinación de color marrón o café. Ese fue el primer colorway que salió ahorita mismo, que él salió ayer. Él carga un colorway blanco con negro. Entonces, nada, esa información por ahí para agregarla a nuestro episodio, como siempre. Entonces, bueno, vamos a ir con el tema principal right now. El tema principal es algo que hace muchísimo tiempo, cuando yo me enteré, me dejó loco, pero yo lo tenía como bloqueado en mi mente. ¿Por qué? Porque algo que, o sea, no era como que es lo más relevante del siglo ni nada, pero es algo que, como entre muchas cosas, le vuelve loco a uno la mente, porque uno dice, ok, yo no tenía ni idea que esto era así, y a mí me gusta ser muy curioso y descubrir este tipo de cosas. Entonces, ¿de qué hablo más específicamente? Hablo de lo que es los Power Rangers, ok. Entonces, ¿de qué voy a hablar de los Power Rangers? Pues no voy a contar la historia de ellos, de qué se trata, porque posiblemente todo el que está viendo esto sabe de qué estoy hablando. Pero sí voy a contar la historia real de dónde vienen, cuál es su origen y en qué época llegan, cuál es el impacto. Y bueno, le doy un poco del resumen de la verdadera historia de los Power Rangers. Entonces, bueno, primero les voy a decir mi anécdota personal o mi situación específica con ellos, con los Power Rangers, con esta historia. No es como así como cualquier otro niño. Tú le dices, pues mira, te gusta el fútbol desde niño y toda tu vida ha sido fútbol, pero le preguntas por otro deporte y te va a decir como que nunca ni siquiera vio un partido de nada, no sabía que ese deporte existía, porque toda su vida quizás corrió en torno a solo el fútbol, ¿cierto? Entonces, al respecto conmigo, así como hay muchas series y mucho contenido de niño que existía en mi época, posiblemente yo no soy de unos que le gustaba de este tipo, y no soy de los que le gustaba de este tipo, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente, no hablo de cosas de niña y de niño, no. Me refiero a que cuando pasaban las comiquitas, las series animadas infantiles, habían unas que me parecían quizás muy simples, muy sencillas, muy niñas, muy esto, y no las veía, o que de pronto yo sentía que estaba en una edad que era ya más grandecita para lo que estaba viendo, o simple y sencillamente me parecían una mierda. Ya. Sí, porque siempre he sido así como este niño que, o sea, como que soy ahorita. O sea, ahorita soy un joven adulto, pero con el estilo de vida de un anciano, porque ni siquiera salgo y ando todo el día acostado viendo televisión y prácticamente no salgo de mi casa, ¿me entiendes? Soy como un ermitaño. Pero entonces yo era este niño, pero versión pequeñita, porque tampoco salía y me gustaba estar viendo televisión todo el día y vivía con mis abuelos. Entonces era como un niño de 60 años, pero en cuerpo de niño, ¿no? Entonces cuando yo me daba el tiempo de ponerme a ver estas cositas, habían cosas que no me gustaban y yo decía, ay no, esto simplemente me parece absurdo, ¿no? Yo así como John Sheldon, así vestido con la camisita y la corbatica. No, pero realmente, hablando más real, como todos los niños, nos gusta un personaje, nos gusta un héroe y queremos disfrazarnos de ese héroe o de esa cosa. También tuve 75 etapas diferentes. En algún momento mi locura era Spider-Man, en otro momento la locura eran los Power Rangers, en otro momento la locura era Dragon Ball, era Goku. No, ¿sí me entiendes? O sea, todos fueron etapas hasta que llegó la adolescencia y ya era que si quería ser cantante de reggaetón, quería ser Daddy Yankee, quería ser Arcángel y ya, bueno, ¿sí me entiendes? Así sustantivamente, como diría el Chavo, ¿no? Así sucesivamente yo pues he vivido todas las etapas, he sido. Hoy creo que esos gustos, esas inclinaciones hacia lo que me gusta, creo que se inclina más hacia un artista específicamente. Como que, bueno, mira, ahorita que soy tan fanático de estos artistas, de estos cantantes desde hace años, ya los veo como ídolos, como que me encanta estar pendiente de las cosas que van publicando, el arte nuevo que van creando y así, ¿no? Pero siempre es como que estoy pendiente de algo que me guste, me llame mucho la atención para inclinarme sobre ese gusto siempre. Bueno, ahora, para no irme más profundo,
¿Qué quiero decir yo con esto? Cuando yo estaba más pequeño y yo empecé a ver los Power Rangers, yo dije, oh my God, ¿qué es esto? No recuerdo específicamente qué cosa llegó primero, pero si no es que yo creo que llegó primero las películas que la televisión por cable. En la época que yo llegué, es que marico, te voy a decir esto y va a parecer que soy un anciano de hace 45 años. Yo llegué a ver mis primeras películas de Power Rangers en un VHS. Chale bola, mamá huevo, calcula tú. En un VHS que había en mi casa. Y era una época donde ya había un DVD. Porque yo recuerdo que cuando mi papá compró el primer DVD, él compró el DVD con un saco de películas, ¿me entiendes? Él no llegó con el mero DVD. Y de ahí para allá empezó como con una y otra peliculita. No. Yo recuerdo que cuando él compró el primer DVD, cuando el primer DVD llegó a mi casa, mi papá llegó como con 40, 50, 60, no sé cuántas películas. Una caja llena de películas, ¿cierto? Bueno. Entonces resulta que yo no sé para quién era eso, de quién era eso, por qué estaba eso en mi casa. Pero lo que yo sé es que yo tenía la película de los Power Rangers Mighty Morphin, los primeritos Power Rangers, los primeritos. Es que marico, imagínate, en VHS, mamagüevo. VHS. Entonces, sí, yo me acuerdo que mi abuela me explicó un día cómo colocar el cassette, cómo se le daba para atrás, porque obviamente yo la veía, la gastaba completa, se veía toda la película y llegaba al final. Y ya después tú simplemente, no era como ahorita, que tú simplemente le das repeat y ya vuelve de cero el conteo y vuelve la película, no. Y tampoco sacabas el cassette y era el antiguo que tú tenías que... No. El VHS rebobinaba. Entonces tú le dabas a un botón y tenías que esperar que ese marica echara toda la cinta para atrás, marico. No, que bolas que en este momento con la tecnología, como uno ve las películas, uno dice, esto parece la prehistoria, mamá. ¿Cómo me llamaba yo? Pedro Picapiedra. Pero bueno, eso existía, marico. Esto pasaba en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a ver la primera vez los Power Rangers y eso para mí fue una cosa que yo dije, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué superhéroes son estos? ¿De dónde viene esto? Marico, era una cosa que, y como no había una referencia, porque yo podía ir a la televisión, pero no había en ese momento en mi casa televisión por cable, entonces las únicas partes donde pasaban los Power Rangers eran que si en Fox Kids, ¿me entiendes? Un canal también súper antiguo y quizás en otro, ¿no? Porque ninguno de estos Disney Channel, ninguno de estas chimbadas nuevas existía. Nada de eso era lo que pasaban antes. Entonces era Cartoon Network, Fox Kids, marico. Pero Cartoon Network no pasó los Power Rangers. Ay, Nickelodeon, obvio, Nickelodeon era clásico. Nickelodeon, Cartoon Network y Jetix. No, y Fox Kids. Y luego Fox Kids se convirtió en Jetix. Pero bueno, la información importante es que ahí donde pasaban los Power Rangers, eso no estaba en mi casa. Y eso no estaba en mi almacenamiento, en mi cerebro no estaba los Power Rangers. O sea, me refiero que no, o sea, yo pensaba que eso era una película que salió de unos superhéroes y todo se va a basar en esto, ¿me entiendes? Como decirte, la película de El Hombre Araña, la película de Terminator, esta es la película en su momento se vio en el cine, pero de esta historia es que nace todo lo que nace, ¿me entiendes? Obviamente yo no entendía la palabra ni marketing, ni la palabra, ¿cómo se llama esto? Merch. No, nunca, pero sí sabía, sí decía, claro, de estos Power Rangers se supone que es donde vienen las camisas, el forro para el cuaderno, los disfraces de Power Ranger, ¿me entiendes? Pero, había algo curioso, que rápidamente yo descubrí que el universo, porque lo de los Power Rangers no es una historia, es un universo. Cuando ya, obviamente desde muy niño, ya yo viajaba y creo que lo expliqué aquí en uno de los episodios, no recuerdo, pero bueno. Entonces cuando yo, como les dije aquella vez, los años nuevos, la festividad, la celebración de año nuevo en mi casa, la celebrábamos en la casa de mi otra abuela, de mi bisabuela, y se reunía toda la familia, todos los hermanos de mi abuela y todos los hijos de mis tíos, y para mí en mi casa era mi abuela, con mi papá, con mi tío, ¿me entiendes? Entonces
Se reunía toda la familia. En esa casa, desde siempre, o al menos desde mi conocimiento, desde que tengo uso de razón, en esa casa sí había televisión por cable. Entonces yo recuerdo que cuando estaba pequeño hubo un descubrimiento. Pero quizás, o sea, yo ahorita lo veo como que recuerdo el momento en que pasó, pero no muy específico. Porque yo recuerdo que yo dije, mira esto. Pero ya es como que quizás pudo haber pensado un montón de cosas más que no recuerdo. Pero yo sí tengo como esa impresión de que me quedó la sorpresa de que era un universo. Y entonces resulta que cuando pasaban la programación, siempre ponían, bueno, estás viendo en este momento Los Padrinos Mágicos. Pero después viene esto y después viene esto. O sea, ¿sí me entiendes? Ellos te decían cuál era la programación que venía adelantada para que tú supieras qué era lo que venía. Entonces, cuando de pronto te decían, estamos en el horario Power Ranger, te decían, te vamos a pasar Power Ranger de la Galaxia, Power Ranger de Fuerza Salvaje y Power Ranger Dino Trueno. Entonces tú decías, ok, 3 Power Rangers diferentes. ¿Cómo así que es esto? Cuando ves el episodio de cada uno tiene un mundo, un universo. Cada Power Ranger es de un color diferente, no de un color diferente, de un estilo diferente, porque uno tiene poderes de animales, otro tiene poderes de dinosaurios y otros tienen poderes del futuro y de máquinas y de ultra armas así futurísticas, ¿me entiendes? Entonces los actores son diferentes actores. Entonces tú dices, wow. Yo dije, de aquí soy, esto es lo mío, esta vaina me encanta. Entonces para mí, el hecho de que yo pasaba, qué sé yo, póngale una semana, 5 días, una semana, entre lo que pasaba el año nuevo y los días, o sea, porque nosotros íbamos casi siempre par de días antes o un día antes quizás del año nuevo, y ya el siguiente día del año nuevo, o a veces nos íbamos el mismo día, que era el 31. La vuelta era que pues ya después de ahí, 2, 3 de enero, quizás hasta 4 de enero, cada quien iba cogiendo para su casa, y yo al tener vacaciones y quizás libertad me dejaban quizás unos días más, ¿me entiendes? Quizás me dejaban unos días más ahí, o a veces no, pero entonces esos 4 o 5 días que yo estaba allí, era pegado al televisor, loco, pirotécnico, viendo cualquier cantidad de chimbadas de locura. Por eso me encantaba. Pero cuando ya yo me iba a mi casa, era otra realidad. No había televisión por cable, claro. Muy rápidamente, posiblemente quizás un año después, unos meses después, una cosa así, al menos empezó a ver televisión por cable en uno de los televisores en mi casa. Y ya luego, mucho más adelante, ya dijimos como que bueno, ya es mejor poner televisión por cable en toda la casa, porque es que nadie quiere ver los 5 canales que hay y la absurda programación que tienen, tapando cualquier cantidad de cosas, y la mayoría de cosas políticas, y viéndole la cara a Chávez durante 8 horas consecutivas en un maldito programa donde ese cabrón no se paraba, pero ni a orinar. Ese cabrón no se paraba, pero ni a tomarse un vasito de agua, el hijo de puta. Y pasaban 7 horas de cadena nacional y tú escuchando ese cabrón hablar de Simón Bolívar. De la historia de Simón Bolívar, de que él se acuerda, porque él era compadre de él, ¿no? Y entonces se acordaba cuando Simón Bolívar, pues bueno, le daba teta a la negra Tomasa. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Entonces, cuando ya, bueno, crezco un poquito más y vaina, ya yo me vuelvo súper amante y fanático de esta vaina. Pasé toda la vida haciendo de diferente cada vez que salía uno nuevo, vaina, y me encantaban los Power Rangers y la vaina como cualquier otro niño, ¿cierto? Hasta que ya más grandecito fui soltando y bueno, X. Ahora, esto que le estoy contando es como mi relación con ellos. Sí, en verdad en el momento que era en mi niñez y en el momento que los encontré y los conocí, para mí eso era una cosa, o sea, era lo máximo de lo máximo, mis ídolos, mi vaina. Yo soñaba, vivía, saltaba, brincaba Power Rangers, así, literalmente. Pero bueno, ya ahora, para contarle la real true story de esto, me deja loco, me flipa, me encanta. ¿Por qué? Porque la historia de los Power Rangers solamente es creada por los americanos, este lado del mundo,
para entretener a la juventud, y la juventud que se inclina o que se identifica de este lado es una juventud de estudiantes, de muchachos jóvenes que se conocen, que obtuvieron un poder místico, y entonces ellos son los superhéroes que salvan la ciudad y salvan al mundo todos los días de los villanos, ¿cierto? Pero realmente esa no es la verdadera historia de los Power Rangers. Los Power Rangers no es una historia ni siquiera americana, ni norteamericana, ni siquiera occidental de este lado del mundo. Es una historia, es una serie que viene de Japón. Es una serie que viene de Japón, y que cuando en los 90, en el 93 más o menos, que fue cuando llegó acá a este lado del mundo, ya tenía por ahí 15 años existiendo. Era como la primera vez que salió en Japón fue en 1975. Imagínense lo antiguo que puede ser esta serie y esta saga. Que era lo revolucionario de esto, que ya esto estaba desplazando a Ultraman y a ¿cómo se llamaba el otro coso japonés que veía mucho la gente? Kamen Rider, que era como otro superhéroe pero que tenía capa y vaina. Creo que es pues de pronto estoy equivocado. Pero entonces ya el unihéroe, el ser solamente Superman, el ser solamente de esto, empezó a bajarle don. Porque entonces, pues al menos allá, me refiero en Asia. Porque entonces llega este grupo de superhéroes. Y aquí les explico un poco más de lo que quiero decir con lo que se identifica a la juventud. Mientras que en Japón es mucho más drástica y es mucho más drástica, dramática y quizás un poco más violenta la serie. ¿Por qué? Porque entonces primero acuérdate que ellos son un grupo de jóvenes, de muchachos que quieren un poder, una cosa, ¿cierto? La de Japón son 5 criaturas mitológicas que entonces evolucionaron y cogieron forma humana. Pero entonces esto pasó hace muchísimos miles y cientos de años. Entonces ellos han convivido en la sociedad teniendo estos poderes y esto, pero teniendo forma humana y viviendo como humanos, ¿cierto? Entonces, cuando ellos utilizan este poder y esta fuerza que tienen, se convierten en estos guerreros de colores, que cada uno tiene un color específico y quizás un animal o un elemento específico que maneja, y entonces luchan contra el mal y tienen siglos y miles de años conviviendo entre los humanos, pero al mismo tiempo en la clandestinidad luchan contra estos monstruos y estos villanos. Entonces obviamente las escenas y las cosas en Japón son un poco más dramáticas, porque la mera historia escrita es para eso, para generar quizás un poco de rabia en la historia, o para quizás un poco de drama o de dolor cuando hay fallecimiento de algún ser querido, cuando muere alguna cosa. Mientras que la gringa, la americana, es una versión muy soft, ¿me entiendes? Es una versión muy soft, porque realmente el único que prevalece, que en verdad, el único que en verdad muere casi siempre es el villano, el monstruo en general, pero no el villano principal. Porque siempre en la misma historia hay un villano principal que es quien envía tanto su ejército de monstrillos, de monstruos, de figuras, de criaturas. Asimismo, dependiendo del universo de Power Ranger que sea, o esta serie en Japón se llama Super Sentai, by the way, que no lo he dicho desde que comencé a hablar. Esta serie japonesa no tiene nada que ver con Power ni con Ranger, ¿sí me entiende? Esa es la versión americana, repito. Esto se llama Super Sentai. Pueden averiguarlo, pueden ir a internet, pueden buscar información. ¿Por qué? Porque resulta que lo que Estados Unidos quiso replicar siempre fue toda esa metodología, pero la logística, las cámaras, la manera de hacer toda la coreografía y esto requería de muchas cosas. ¿Por qué? Porque entonces los actores civiles, en forma civil, en forma social normal, que son estos muchachos, son todos los mismos actores que posiblemente actúan, valga la redundancia, que hacen las acrobacias y las escenas de acción. Entonces, cuando tú ves a la persona en civil
y ves al superhéroe, tú ves la misma contextura, tú le ves la misma forma del cuerpo, el mismo tamaño, quizás la altura de la persona, y entiendes que o sea, los movimientos, la pelea, las acrobacias, es algo que quizás maneja completamente a la perfección y simplemente tiene una vida por este lado. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? A que en Japón nunca, o sea, cuando los americanos querían comprar esta franquicia, posiblemente querían comprar los derechos nada más y ellos replicar absolutamente todo. Y pues no sé si de pronto era que había que hacer una inversión muy grande, o era de pronto que era por obligación, había que traer gente de Japón para que pudiera trabajar eso allá, porque los únicos que sabían hacerlo eran ellos. La verdad no tengo la información en la mano al respecto de qué pasó en esa situación. Lo cierto es que al final, en 1993, es que alguien logra hacer esa relación, pero tiene una idea, una fórmula de cómo trabajar la serie, pagar los derechos y no tener quizás que comprar toda la escenografía. No tenía que haber presupuesto para un estudio, para darle los efectos, para poder hacer las explosiones, ¿me entiendes? Porque es que esto es una producción nivel una película, ¿me entiendes? Por muchas series que hay ahorita muy adelantadas. Y las películas, cuando tú hablas de que hay superhéroes que tienen disfraces, que tienen como Batman o como cualquier superhéroe, una indumentaria específica para cada uno, y no es un superhéroe sino que son 5. Entonces si los Super Sentai tienen que utilizar motos, son 5 motos. Si los Super Sentai tienen que utilizar trajes, son 5 trajes. Si el traje evoluciona y te convierte en una armadura, en una cosa, son 5 armaduras y 5 cosas. Si tienen cada uno un Megazord, un robot gigante, cada uno debe tener uno, tanto del mismo color y del personaje específico, ¿me entiendes? Porque si hablamos de que son los Super Sentai de animales, entonces cada uno representa un animal diferente, debe tener un animal diferente y del color que es. Entonces, si este es el tigre es el color amarillo. Si este es el dragón del rojo, el dragón tiene que ser rojo. Si entonces el azul es una ballena, tiene que ser una ballena azul o un dinosaurio azul, porque es el color que representa y el animal. Entonces toda esta inversión debería ser, cada pelea que hay con algún monstruo, cada monstruo en cada episodio, o sea, la cantidad de inversión y de logística de maquillaje, de traje y todo, es una cosa de loco. O sea, para el entretenimiento japonés, ya ellos estaban ahí en ese nivel, y para el entretenimiento americano posiblemente ellos estaban en ese nivel, pero no había posiblemente una empresa o alguien con el capital suficiente para hacer toda esa inversión, o las industrias grandes nunca le vieron el potencial, como que ay no, pero llegó alguien que aquí está la data y todo, pero no vamos a especificar tanto. Llegó alguien en un momento donde hizo la relación entre los estudios de Super Sentai y lo que él quería, y su idea fue la siguiente. La idea fue hacer toda la narrativa power rangística, que sería la historia de cada muchacho. Por eso todo el mundo conoce a Tommy, por eso todo el mundo conoce a Jason, por eso todo el mundo sabe que el rojo es el capitán, pero el rojo siempre tiene al blanco o al verde, que independientemente cuál pueda ser de los dos, es como un enemigo primero, pero luego se hacen amigos. En la verdadera serie, en Super Sentai, el Ranger verde, que es Tommy, en esta versión americana, el Ranger verde es primo o hermano de el rojo, y entonces ellos tienen una enemistad porque al parecer uno de ellos es bueno y uno es malo, y uno como que mató a sus padres o mató al papá o algo así, y entonces uno está buscando venganza del otro. Entonces, si me entiendes, que es como una cosa muy dramática ya de entrada para cualquier niño o joven que vea eso, de decir, mira, se odian porque uno le mató al papá. Tú dices, oye, esto es fuerte de digerir para cualquiera, mientras que aquí en este lado del mundo te lo suavizaron más soft, y tú nunca te enteras de quiénes son los padres de ningún Power Ranger ni nada. Tú los ves siempre ellos en un escenario o dos, que si en la universidad o en la cafetería,
Y luego siempre que están en la situación es como que, hey, una alarma, hey, hay un peligro, hey, me está llamando Sordon, mira, hay un ataque. ¿Me entiendes? Siempre, siempre. Las escenas que ellos dialogan en... Oh, vea, mira, ¿qué te parece lo que sucedió ayer? ¿Viste la ola? ¿Me entiendes? Hey, ¿viste la película? Están conversando un momentico y de pronto... Hey. Entonces como que en medio de toda la gente, ellos se miran porque son ellos los que ¿me entienden? Entienden el secreto como que, muchachos, tenemos que retirarnos. Y entonces justamente se van 5 nada más, o se van específicamente ellos en un grupo de mucha gente, todos quedan como que... Oye, ¿y estos por dónde van? Se van por allá por un lado y se transforman en lo que se transforma, ¿cierto? Entonces, ahí ocurre el cambio. ¿Qué sucede? En Estados Unidos simplemente actuaron, escenografiaron, montaron el beta, la cuestión, con solamente los muchachos de civil. Los muchachos cuando hacían sus actuaciones, sus chistecitos, sus escenas sin disfraz. Sus escenas cuando no son los héroes. Eso es lo único que realmente fue grabado de este lado. Las escenas de acción, las peleas de los robots, las batallas, las explosiones, los villanos, los monstruos, todo fue creado en Japón. Ellos solamente se trajeron los pietajes, las grabaciones de las escenas de acción y siempre se mezclan unas con otras. Por eso la calidad de a veces de la imagen de la parte donde ellos están de civil es mucho más, quizás más profunda o más colorida que la real en la pelea, porque cuando tú ves las ciudades donde están peleando, tú dices, ninguna de estas ciudades parece una ciudad americana, ¿me entiendes? Ninguna de estas ciudades, ¿por qué? Porque cuando algo es grabado allá, por mucho bueno o poco, tú tienes unas referencias. Y hay referencias de carros, automóviles, edificios, helicópteros, banderas que representan de que estás en la nación. Mientras que esta no, esto es una cosa mucho más simple. Y te das cuenta de lo quizás que quizás para el tiempo que estaban era muy adelantado, pero te das cuenta que ya al pasar del tiempo la calidad de la grabación va mermando. Entonces tú dices, coño, aquí se ve como medio raro, como pixeladito la imagen. Y siempre es, o sea, hay unos detallitos que ya ahorita con el ojo clínico que pueda tener uno, al haber visto tanto contenido, tanto efecto especial y cosas, tú dices, claro, aquí es donde tú ves lo poquito o lo improvisado que era ese tiempo, que cuando te das cuenta que le dan lanzan unos rayos, unos poderes, ahorita quizás explotan los trajes, quizás hay unos efectos más locos, pero anteriormente eran como unos explosivos que instalaban en el piso, 5 iluminaciones, entonces disparaban y entonces la cosa salía del piso y simplemente el actor hacía, el Ranger hacía y caía al piso y tú dices, claro, aquí se nota lo forzado que quizás está la actuación, porque posiblemente estos no eran actores, sino que eran acróbatas, porque quien hacía la escena actuada también era quien hacía las escenas de acción con su casco y su traje. Dato curioso acá, que por eso en las primeras versiones de los Power Rangers, el Ranger amarillo nunca tenía falda. Y tú decías, ¿por qué en la serie, por qué los personajes son 3 hombres, el rojo, el azul y el negro? O dependiendo de la versión era el verde, o dependiendo de la versión era el blanco. Cada vez que estos 3 eran unos hombres, el Ranger amarillo o el Ranger rosado siempre eran mujeres. Cuando tú veías las escenas de acción, cuando peleaban disfrazados con sus trajes, la única que tenía pose femenina, falda en su traje, era la rosada. Porque el amarillo tenía el traje largo y único como una braga como los demás. ¿Por qué? Porque en la versión original de Super Sentai eran 4 hombres y una mujer. La única mujer era la rosada y ella fue la única que tenía su traje de falda. Los otros 4 colores siempre fueron hombres. La versión americana son 3 hombres y 2 mujeres. Porque el amarillo y el rosado son mujeres en la actuación. Pero en la verdadera versión no funciona así. Y el Ranger amarillo siempre en las versiones Super Sentai es un hombre.
para aclarar y acotar la real información. Ahora, en 1993 hace esta alianza, simplemente crean eso y cuando los Power Rangers llegan aquí, ya salen los episodios de las escenas. Marico, ellos le dieron mucha inversión ya luego de que, o sea, cuando pegó esta vaina, pegó nivel Game of Thrones, pegó nivel, todo el mundo está hablando de esta vaina, ¿me entiendes? Pegó una vaina absurda entre los niños. Todo el mundo quería ser ese personaje. Todo el mundo se quería convertir en un Power Ranger. Algunos decían el negro, otros decían el rojo, otros decían el negro. Todo el mundo. Pero todos los niños, toda la juventud, los infantes de la época, era Power Ranger, era lo más grande que había en el mundo. En el mundo. ¿Entiendes? Entonces, obvio, era derivado de una cosa que no era ni siquiera autóctona. Pero cuando ya esto evoluciona y ya, obviamente, no es como que fue la primera versión y ya luego se... No. Es que Super Sentai, hoy por hoy, sigue existiendo versiones nuevas. Por eso, los verdaderos Rangers, por eso, la verdadera saga Car Ranger de Power Ranger, ellos siguieron evolucionando y siguiendo utilizando la misma metodología de siempre. Y allá Super Sentai se volvió muchísimo más gigante y más grande de lo que era. Y han probado una cantidad de universos y de cosas. Pero entonces siempre siguen saliendo nuevas versiones de Power Ranger Fuerza Mística, Power Ranger Fuerza de Carro, de Turbo del futuro, Power Ranger del pasado, dinosaurio antiquísimo, Power Ranger mitología eclesiástica de la iglesia y de Jesucristo. O sea, una vaina que tú, o sea, tan variada como nuevos colores, nuevas combinaciones, nuevos disfraces, unos más horribles que otros, pero siguen siendo versiones nuevas y mejoradas de Super Sentai. Y acá obviamente se traduce a Power Ranger y ha sido durante décadas, durante siglos, la representación de algo que tú crees existente acá, pero no es ni siquiera originario de acá, ¿me entiendes? O sea, tú... Quien es fanático de los Power Rangers con devoción, así como los de Star Wars, pues posiblemente tengan este conocimiento, pero para ellos el Power Ranger rojo, el Power Ranger blanco, o sea, representan una cosa que no tiene sentido, la grandeza. Y pues bueno, ya en Japón hay tanta variedad de cosas tan icónicas y tan grandes que pues Super Sentai es una cosa más, ¿me entiendes? Una cosa más ahí en el haber diario de 7.500 millones de actuaciones, creaciones, que seguramente en aquella época, así como esa, habían otras producciones que seguramente fuesen vuelto loca a la gente, pero pues la que realmente sobresalió en medio de todo fue la de Super Sentai y se volvió lo que se volvió. Entonces pues nada, igualmente agradecemos nosotros, o yo al menos como joven niño, adolescente que fui, la época, haber vivido esa época, marico, fue una cosa de locos. Y posiblemente si mi familia o alguien fuese tenido la capacidad de realmente patrocinar caprichos muchísimo más largos, marico, yo fuese sido posiblemente el niño que se disfrazara de cualquiera de eso y fuese tenido disfraces del rojo, del azul, del blanco, de todo, ¿me entiendes? Porque es que yo recuerdo que yo tuve hasta un Sega de 64 bits de esto que se le metía el casezote y yo, o sea, Mighty Morphin, ¿me entiendes? Zordon, los Power Rangers, Tommy. O sea, era algo realmente fuerte en la ideología pues de un niño que se va formando y tiene superhéroes y tiene ídolos, ¿me entiendes? Al menos a mí me fue así. Bueno. Para ya concluir ya con lo que llamamos el episodio de esta semana y para completarlos, una opinioncita impopular. Una opinioncita impopular que está muy común acá y creo que es muy común más de Colombia que de otro lado, pero existe y hay que criticarlo y hablarlo. Acá son muy amantes a las mascotas. Cuidadores de mascotas. La gente es loca con las mascotas, con los perros específicamente. Los adoran, los aman, los tratan como hijos. Y ya yo en otro podcast hace mucho tiempo, según mi recuerdo aquí, mi cabeza que me está entrando la memoria,
yo hablé y dije, coño, yo no apoyo que tú trates a tu perro o a tu mascota como un ser humano. O sea, si hay que tratarlo con cariño, si hay que cuidar su vida, su salud, y posiblemente sea tu compañía, y para cada quien tenga un valor diferente lo que representa la compañía de su mascota. Y que se de... ¿Cómo es? Pero el denominador común es que todo el mundo la ama y que todo el mundo siente ese sentimiento de cariño, de amor, de cosa, de ternura que sienten cuando hay un perro, ya sea del tamaño que sea, porque es como un hijo, ¿cierto? Pero más allá de eso, tú a tu perro no lo puedes estar cepillando, obviamente, ¿cierto? Porque es que los perros no se cepillan, los cepillos dentales son para seres humanos. ¿Hay cepillos para perros? Sí. ¿Hay cepillos para el diente de perro? No lo sé, quizás sí, pero estoy seguro que no es para que tú vayas y cojas y lo cepilles todos los días con crema dental como te cepillas tú, ¿cierto? No lo creo. Ahora, que no es tan eso, pues ya que tú le vas a limpiar el culo con papel toalé porque cagó. No lo sé, Rick. No lo sé. No digo que esté mal, porque entiendo de dónde puede venir. ¿Por qué? Porque es un animal, es una criatura llena de pelitos, de pelotes, de pelitos y de pelotes, que al hacer popó, dependiendo de la contextura del popó, se puede ensuciar y se puede manchar. Y luego ya dentro de casa se monta en los muebles, se monta en la cama, y que entonces puede pasar lo que ya todos estamos imaginando, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, sí. Posiblemente eso sea una de las cosas que un poquito yo más apoye. Pero ahora tú le quieres pintar las uñas, las garras de color rosa con diamantinas y perlitas a tu mascota. Raro. Pero en general no es lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar y quiero criticar ahora es ¿por qué, hijo de puta razón, tú le pondrías el nombre de un ser humano a tu perro? Porque tu perro se llamaría Sebastián o se llamaría Santiago. ¡Ay! Santi. O sea, que tu perro se llama Santiago. O sea, marica, no te entiendo. No entiendo, y cada vez entiendo mucho menos el cerebro de la gente, porque, marico, ¿cómo así? ¿Cómo así que tu perro se va a llamar Alexander? No, espérate, abre la puerta que llegó Alexander. Y tú dices, ay, coño, mira, llegó alguien, está lloviznando. Cuando abren, entra el chihuahua. Entra el chisú. Porque tampoco es como que le ponen estos nombres representativos a un mastodonte de pitbull o de un rottweiler que se vaya a llamar Augusto. No. Son perros chiquitos, tiernitos. Como un Pomeranian, como un Chihuahua, como un Chisú. Y entonces tú dices, Sebas. Ay, vente mi Sebas, qué lindo, mi Sebas. Tú dices, ¿cómo así que tu perro se llama Sebastián? Abigail, por favor. Por favor. Tienes más nombre de perra tú que tu perro. Tú tienes más nombre de perra tú. Coño, tu madre. Se te llamas Kimberly. No puede ser que tú le quieras poner a tu animalito tan lindo, tan tierno, que te lo quiero y te lo apoyo de todas formas, porque no te lo estoy renegando. Cada quien con su cada cual. Yo no soy partidario de tener mascotas, porque no es como que me guste, pero lo acepto, lo entiendo. Y ya cuando la mascota está, uno como que también siente el poquito del afecto y el cariño y la juguetería con él. Pero ya un momentico y ya, yo te lo apoyo. Pero lo que yo no te voy a apoyar, coño, a tu madre, es que tú le quieras poner Rafael a tu perro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No. O sea, no tiene el más mínimo sentido. Hay nombres para seres humanos y hay nombres para mascotas. Ahora, que le quieras poner nombre y apellido, peor todavía, mamagüevo. Para no ofender a las niñas que realmente son las que tienen estos caprichos. Porque yo sé, como hombre que me conozco, por muy caprichoso que tú seas, tú, como hombre, como orgulloso, como lo que representa la masculinidad y el machismo, no joda, no, mentira.
Y lo que representa esto, marico, es que es la verdad, es la verdad. Tu creatividad se va a basar en la creencia que tengas, en las expectativas que tengas de tu animalito, de tu perrito, de tu mascota. Entonces, si tú quieres que te vean como te ven a ti, o que tú quieras que tengan... O sea, ¿sí me entiendes? Tú siempre tienes algo en la cabeza como que este es como un hijo. Y entonces va a representarme y no se puede llamar Fifi. Y va a andar conmigo todo malandrizado, todo boleta con los parceros. Y de pronto... No con Fifi. No, ¿me entiendes? Si sea un animal del tamaño tuyo, grandísimo, que da miedo, no te puedes llamar Fifi, ¿cierto? Pero tú buscas algo imponente. Tú buscas algo categórico. Entonces tú le pones Zeus. Tú le pones Olympus. ¿Me entiendes? Tú le pones Hércules a tu perro, ¿cierto? Si tú eres más delicadita, tú eres más sencillita, tú le buscas nombres representativos porque te parece lo tierno, lo cuchi, lo lindo, tú le pones Fifi, tú le pones Cochito, tú le pones Titín, tú le pones así, ¿cierto? Inclusive, si tú le pones la abreviación quizás de un nombre, es un poquitico menos raro, pero tú dices, ok, ¿por qué? Porque si le pones Patty, entendemos que, pues, bueno, la perrita se llama Patty, pero Patty es de Patricia, ¿sí me entiendes? Entonces tú no puedes ponerle, o sea, no creo que sea tan representativo, sin embargo es un poco más pasable. Te puedes llamar Betty, ¿cierto? Te puedes llamar, no sé, ya ahorita no me llegan más ejemplos a la cabeza. Y está bien. Está bien, si de pronto a ti te dicen Carlos o Fernando o Antonio, entonces de pronto tú le pones al perro, le pones Toño. De pronto al perro le pones Cisco, ¿me entiendes? Como una abreviación de pronto un Francisco, una cosa. Todavía sigue siendo como que, ok, chévere, cool, porque, bueno, no utilizaste mucho la creatividad, pero combina contigo. Ahora. Ay, es que somos noviecitos y somos la pareja Rodríguez Fernández y entonces somos papá, mamá y Sebastián Fernández. ¿Quién es Sebastián Fernández? Ay, el Chihuahua. Por favor. Amiga, ve al psiquiatra porque tú tienes un peo. Entonces, bueno, para no arrecharme aquí, les quiero decir eso. No le pongas nombre de persona a tu mascota. Grandísimo coño de tu madre. Por favor. Bueno. Para que terminemos ahora el episodio. Vamos a hablar de anime. Y solamente quiero hablarles de algo antiguo que ya vi, pero que no había hablado. Pero no puede perder la importancia. Es Food War. Busqué el nombre en japonés como para decirles cómo se llamaba, pero ya les he dicho que esto no es lo mío, ¿no? Se llama Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma, sí. Es la guerra de comida, Food War. ¿De qué trata esto? Primero, ¿hay que criticar la animación? No. No tiene crítica realmente negativa. Tiene una muy buena animación. No la animación más top, más cabrona, más arrecha. No. Pero es una animación divina de ver por la combinación de colores, la paleta de colores. Ahora, Food War, guerra de comida. Sí, se llama guerra de comida. Es un universo, es un mundo. Es un Japón donde existe una jerarquía, como un conglomerado de restaurantes y de gente en la cocina que es muy importante. Entonces, así como Hogwarts en el universo Harry Potter es la escuela de magia y hechicería de la que habla la historia, pero en el mundo hay otras escuelas de magia y hechicería que tú ves cuando el Cáliz de Fuego, la reunión de las escuelas de hechicería del mundo que vienen sus competidores, ¿cierto? Es algo parecido, sí, realmente. Pero en nuestra historia, el Hogwarts de esta historia es la escuela de comida y de artes culinarias, ¿cierto? Entonces, en la escuela de artes culinarias hay
un universo así como el de Harry Potter, donde en vez de magia todo funciona en base a la comida. Entonces son clases de condimentación, de la ciencia de la comida, de toda la materia y todas las carreras que vas a cursar son en base a la comida. Obviamente sí aplican como que un espaciecito, diría yo, que es lo que tratan de entender, de que son clases en general. O sea, sí, aprenden a escribir, aprenden a multiplicar y esto, pero le dan ¿cómo se dice? La prioridad a la comida y al universo de la comida. Entonces en este universo estos muchachos, este protagonista entra a la escuela siendo el hijo de un chef muy reconocido que ya se retiró del mundo de la comida. Entonces cuando llega allá resulta que él empieza a entender que su papá fue y era o es una super duper leyenda cabra Michael Jordan de la comida, y que todo el mundo dice, ok, este es el hijo de fulanito y tienen altas expectativas. Entonces realmente también el muchacho sí cogió mucha experiencia al lado de su papá y es un cabrón cocinando y tiene una locurita de sabor y de todo. Y él entra a un mundo, un universo donde hay muchos Malfoys, muchos, ¿me entiendes? Mucha gente de alcurnia, de estatus, de familia millonaria y aparte de este gremio. Entonces los hijos mira, no, este es el hijo de la empresa de no sé qué vaina. Hay una jeva que es la hija de los empresarios de carne más no sé qué de los Estados Unidos. Entonces, ¿sí me entiendes? Son los hijos, los nietos de estos emporios de comida. Y están también en este colegio. Entonces siempre hay como una lucha de clases, una lucha de todo, pero en general todos gira en la comida. Está permitido que, como todos al final de la graduación, al final de sus años de carrera, terminan convirtiéndose en chefs profesionales, las evaluaciones realmente que tienen para ascender de grado es en base a sus platos y su perfección de chef, y en medio de la clase y del universo así como Harry Potter más o menos, pero entonces ellos se pueden retar a duelos de comida. Entonces cuando de pronto tienen algún detalle, alguna batalla, alguna lucha de decisiones, bueno, vamos a competir en batallas de comida. Entonces van a un escenario donde se avala por la misma escuela, se avala un juez, se avala unos jueces y un host para que hostee el evento. Y entonces hay batalla de la comida. La comida de hoy es tal, un tema específico. Hoy es cangrejo, hoy es comida de mar, hoy es qué puedes hacer con una receta de arroz puro. O sea, son 4 temporadas, creo que son 5 temporadas, 4 o 5 temporadas. Papi, divino. Divino la animación de cómo recrean las comidas. La comida se ve apetitosa. Lo que repetí y lo que dije de Haikyuu sobre el detalle que se le da a la animación. Cuando tú llevas la frescura de una lechuga a un dibujo animado y tú cuando ves el plato de comida entiendes que la lechuga está fresca porque se ve llenita de gotas de humedad así fresquita verde, tú dices, marico, esto no es real, esto es un dibujo animado, pero se ve que la lechuga está fresca. Ese es un nivel de detalle. Entonces aquí lo gracioso y quizás el geek que tiene esta serie es que cuando cada persona genera un plato y el plato mientras más exquisito sea, los jueces o las personas que prueban de este plato, ¿cómo se dice? Su juicio de valor acerca de lo que comen nunca es como que delicioso 10, no, es que te comes te das el bocado de comida y entras en un éxtasis de un trance así como que entras en un clima sexual y mientras haces la gente se le va desprendiendo la ropa y ¡juas! Quedan incluso, o sea, si la comida es tan, porque cuando la comida es divina, de pronto ¡guas! Se le quita la camiseta y queda sin camisa. De pronto si la comida es mejor, se le quita el pantalón y la camisa y queda en ropa interior. Pero cuando la comida sobrepasa los niveles, quedas en peloto, completamente desmayado, así éxtasis, como si fuera una cosa sexual, ¿me entiendes? Quizás este es el chiste de de la serie. Pero realmente entonces, marico, unas batallas culinarias cabronas dentro de la escuela. Hay un top 10 de alumnos que son la élite de los alumnos que mejor cocina. Entonces
siempre hay batallas de retos entre comida, entre chefs para ir avanzando. Entonces cada quien tiene una posición en la tabla y de pronto tú llegas y tienes una confrontación con el número 2, con el número 3, con el número 1 del colegio y te dices, te reto a una batalla. Si tú le ganas la batalla, obviamente cuando tú hablas de reto, tú tienes que poner algo en juego como esa persona. Entonces tú le dices, te reto a una batalla culinaria. Si tú pierdes conmigo, yo me quedo con tu lugar en el podio. Si yo pierdo, bueno, qué sé yo, ¿me entiendes? Porque este tipo le dice de pronto, bueno, te retiras del colegio. O bueno, no asciendes más nunca en la tabla. O bueno, qué sé yo, cuáles son la apuesta que tú hagas en general respecto a la batalla, ¿no? Y de parte contraria también, si alguien te reta a ti, también tiene que haber algo en la mesa que tú ofrezcas y que esa persona ofrezca para que sea realmente el pago o la ganancia que queda cuando termina la batalla, ¿cierto? Entonces la lucha en general de todo el colegio es buscar la cabeza de los 10 primeros, porque si tú estás en los 10 primeros, cuando te gradúas en la élite, ¿me entiendes? Cuando las grandes empresas decidan quiénes son los que van a escoger para su repertorio de esos nuevos estudiantes, los primeros 10 son los que tienen el beneficio, ¿me entiendes? Entonces por eso es la lucha constante del podio. Sin embargo, marico, o sea, se desarrollan una cantidad de historias de amistades y de vaina dentro de la serie que me parece joya, me parece divina de ver. Shokugeki no Soma, Food War, como la quieran buscar, La Guerra de la Comida, incluso está en Netflix también si la quieren ver, para que no busquen plataformas ni piratas ni vayan a plataformas como de anime específicamente. Si quisieran verla, está muy fácilmente la pueden conseguir en Netflix. Y nada, sean felices y puedan ver de esta maravilla de serie. Bueno, para continuar para finalizar ya en sí con el episodio, quiero decirles que tengan un muy buen fin de semana. No sé qué está pasando hoy, estoy todo loco. Suscríbanse por favor, como les digo siempre, no se olviden de comentar, de escribir, de compartir toda la información, ¿no? Que les vaya muy bien. Les mando besitos en el Monkey Mouth. Ese es el nuevo. El Monkey Mouth es el que le voy a decir ahora a la rosca. Cuídense mucho. Los quiero. Hasta la próxima.